simplificado. En el siguiente gráfico podemos observar un talud que está siendo seccionado por rebanadas y cada una de estas representa una dovela. Se observa a su vez un peso, el cual está en dirección hacia abajo y tiene una proyección hacia un punto O, que coincide con la parte final de la novela, la cual genera una distancia que está dada por la siguiente expresión. La distancia sería igual al r por el seno del ángulo, que en este caso es θ. También se puede observar la línea perpendicular, la cual es la distancia que ya hemos hallado anteriormente y la cual también representan los radios. En el siguiente gráfico lo que hemos hecho es retirar la dovela y se han ubicado todas las fuerzas que se pueden encontrar en ella. Estas fuerzas son la fuerza tangencial y la fuerza normal, que a su vez forman un ángulo con el peso, el cual es el ángulo θ. También podemos encontrar las fuerzas de empuje. Estas fuerzas de empuje son horizontales y verticales, las cuales por equilibrio se eliminarían. El primer paso para lo que es el método de Bishop simplificado sería despejar las fuerzas tangenciales y las fuerzas normales. La fuerza tangencial sería igual al peso seno de θ y la normal sería igual al peso coseno de θ. Como segundo paso veremos el momento actuante, el cual por fórmula nos da que el momento actuante es igual al peso por la distancia. El momento actuante va a ser igual al peso por la distancia hallada anteriormente, que es r por seno de θ. Como tercer paso utilizaremos las siguientes fórmulas. El esfuerzo cortante es igual a la fuerza entre el área y también utilizaremos la fórmula de Coulomb. En este caso la fórmula de Coulomb tiene dos tipos, uno que es con presencia de poros y otro que es sin presencia de poros. La fórmula que vamos a utilizar es la que tiene con presencia de poros, la cual sería que el esfuerzo cortante es igual al C más el esfuerzo vertical menos U, que es la presión de poros, todo eso multiplicado por la tangente de φ. También veremos algunas fórmulas usadas anteriormente, que son el esfuerzo vertical, que es igual a la normal entre el área. En este caso la normal va a ser dividida entre un área que vendría a ser un delta L por 1, que es 1 la profundidad que hemos asumido. Y a su vez la siguiente fórmula, que es el esfuerzo cortante, que vendría a ser igual a la fuerza entre el área, y esto al despejar nos daría un Fr igual al esfuerzo cortante por el área. Como cuarto paso usaremos la ecuación de equilibrio, que vendría a ser por fórmula momento actuante igual al momento resistente. El momento actuante es igual al peso por la distancia, que vendría a ser el r seno de θ, y este va a ser igual al Fr por el radio. 5. Reemplazaremos el valor de Coulomb a la expresión hallada anteriormente, que es el Fr. El Fr es igual al esfuerzo cortante por el área. El Fr vamos a reemplazar el esfuerzo cortante con la fórmula hallada por Coulomb. El Fr vendría a ser igual al C más el esfuerzo vertical menos la presión de poros por tangente de φ, todo eso entre un factor de seguridad. Debido a que ya le hemos aplicado una fuerza, por lo tanto se le genera un factor de seguridad. Todo esto multiplicado por el área, que anteriormente dijimos que es el delta L por 1, que vendría a ser la profundidad que asumimos. El Fr, despejando y multiplicando el valor de la tangente para cada expresión, vendría a ser igual al C por el diferencial de L entre el factor de seguridad más el esfuerzo vertical por la tangente de φ por el delta L entre el factor de seguridad menos la presión de poros por la tangente de φ por el diferencial de L entre el factor de seguridad. Como vimos anteriormente, el esfuerzo vertical es igual a un N entre el delta L por 1, que vendría a ser el área. Por lo tanto, los delta L se irían y el Fr me quedaría con la siguiente expresión. C por delta L entre el factor de seguridad más el N por tangente de φ
menos u por la tangente de phi por el delta L entre el factor de seguridad. En la siguiente gráfica también observamos que se pueden asumir que el Tn más 1 y el Tn son fuerzas iguales, por lo tanto se anularían, pero tomaremos el caso en el que tengan un diferencial, el cual sería un delta T. Sexto paso. Aplicamos la ecuación de equilibrios para la dovela, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Como dijimos anteriormente, tendremos un delta T más el peso, esto va a ser igual al Fr por el seno de tita más el n por el coseno de tita. Séptimo paso. Reemplazaremos el valor del Fr, que vendría a ser igual al delta T más el peso, todo esto igual al C más el delta L por el seno de tita entre el factor de seguridad más el n por la tangente de tita por el seno de tita entre el factor de seguridad menos u por la tangente de phi por el delta tita por el seno de teta entre el factor de seguridad, todo eso más el n coseno de phi. Para la siguiente expresión lo que nos interesa es despejar el n. El n va a ser igual al delta t más el peso menos c por el delta L más seno de tita entre el factor de seguridad más u por tangente de phi por delta L por el seno de tita entre el factor de seguridad, todo eso entre coseno de tita más tangente de phi por seno de tita entre el factor de seguridad. Como octavo paso reemplazaremos la ecuación de momentos. La ecuación de momentos, que está dada por el momento actuante, que es igual al momento resistente, tendremos que el peso por R seno de tita es igual al Fr por R. Por lo tanto, los radios se van y nos quedaría que el peso seno de tita es igual al Fr. El peso por el seno de tita lo vamos a igualar al Fr hallado anteriormente, que es igual a C por el delta L entre el factor de seguridad más n por la tangente de phi entre el factor de seguridad menos u por tangente de phi por delta L entre el factor de seguridad. Ahora sustituiremos el valor de n en la ecuación hallada. Nos dará la siguiente expresión. Peso por el seno de tita es igual, simplificamos el factor de seguridad, 1 entre el factor de seguridad por el c por el delta L más el peso por la tangente de phi más tangente de t por tangente de teta más u por la tangente de phi al cuadrado entre el factor de seguridad por el diferencial de L por el seno de tita menos C por el diferencial de L por el seno de tita por la tangente de phi, todo eso entre el factor de seguridad y esta expresión dividida entre coseno de tita más tangente de phi por el seno de tita entre el factor de seguridad y a su vez restada con u por la tangente de phi por el delta L. Como la expresión se hizo demasiado grande, lo que hicimos fue darle un valor al denominador que es igual a b, o sea, el coseno de tita más tangente de phi por seno de tita entre el factor de seguridad lo hemos igualado a una letra, en este caso la letra b. Ahora tendremos que el peso y el seno de tita va a ser igual a 1 entre el factor de seguridad y la expresión hallada anteriormente, pero en este caso dividida entre el valor de la letra que hemos reemplazado, que en este caso es b. Como último paso tendremos el desarrollo de la expresión hallada con respecto a b. Y al resolver esta expresión tendremos lo siguiente. Delta L por coseno de tita más el C por tangente de phi por el seno de tita entre el factor de seguridad menos C por tangente de phi por seno de tita entre el factor de seguridad, todo eso más la tangente de phi por el peso más el delta t más el u por tangente de phi por delta L por seno de tita entre el factor de seguridad menos u tangente de phi por diferencial de L por coseno de tita menos u tangente de phi por diferencial de L por seno de tita entre el factor
eso entre el coseno de tita más la tangente de phi por el seno de tita entre el factor de seguridad. Una vez resuelto esta expresión, tendremos valores que se van a simplificar. En este caso se simplifican el c tangente de phi, seno de tita entre el factor de seguridad, y también se simplificaría el u tangente de phi por el delta L por el seno de tita entre el factor de seguridad. Entonces tendremos una expresión menor y más acomodada. En este caso, ahora para el 13º paso regresaremos a la ecuación inicial. La ecuación inicial, que era anteriormente el peso por el seno de tita igual a 1 entre el factor de seguridad por el delta L por el seno de tita por C más el peso más el diferencial de t menos u por tangente de phi por delta L por coseno de tita por tangente de phi, todo eso entre el coseno de tita más la tangente de phi por el seno de tita entre el factor de seguridad. Ahora, para hallar el método de Bishop simplificado, lo que tendremos que hacer de esta expresión es despejar el factor de seguridad. Por lo tanto, tendremos que el factor de seguridad va a ser igual al delta L por C por seno de tita más el peso más el diferencial de t menos u por la tangente de phi por el diferencial de L por el coseno de tita, todo eso multiplicado por la tangente de phi y dividido por coseno de tita más la tangente de phi por el seno de tita entre el factor de seguridad, todo eso entre el peso por el seno de tita. Bueno, ahora explicaremos el método de Frobenius, o también llamado el método ordinario. Este método no tiene en cuenta las fuerzas entre las dóvelas y no satisface equilibrio de fuerzas, tanto para la masa deslizada como para dóvelas individuales. Sin embargo, este método es muy utilizado por su procedimiento simple, muy impreciso para taludes planos con alta presión de poros y factores de seguridad bajos. Ahora veremos la imagen siguiente. Método de Frobenius. Omite todas las fuerzas entre las dóvelas para satisfacer el equilibrio de fuerzas de la masa deslizante. Prosigamos. Ecuaciones derivadas de los gráficos. Como vemos, ahí tenemos tres ecuaciones primeramente. FR es igual a W por seno del ángulo. NR es igual a W por coseno del ángulo. D es igual a R por seno del ángulo, donde FR vendrá a ser fricción. NR es la fuerza normal. W es el peso de la dóvela. D, distancia al centro de la dóvela. R, el radio. Delta X, longitud de la dóvela. L, la altura. También tenemos otra ecuación que viene a ser la resistencia de fuerza cortante, que es igual a T es igual a C más delta menos U por tangente del ángulo, donde T es el de fuerza cortante, la C, como sabemos, la cohesión, delta el esfuerzo vertical, U presión de poros y el ángulo es el ángulo de fricción. Prosigamos. Momento actuante. El momento actuante se halla de la siguiente forma: W, que es el peso, por el radio, por el seno del ángulo, que vendría a ser el ángulo de fricción. El esfuerzo también se puede expresar como fuerza entre área. Despejamos esto y nos queda que fuerza es igual al esfuerzo por el área. Desarrollando. FR es igual a C, que es la cohesión, más delta menos la presión de poros por el tangente del ángulo de fricción, por la longitud de la dóvela por 1. Reemplazamos el delta, que es igual al peso por el coseno sobre la longitud de dóvela. Como vemos en la ecuación. Al final, para que nos quede que FR o la fricción es igual a la cohesión por delta de la X más el peso por el coseno del ángulo de fricción menos la presión de poros por la longitud de la dóvela. Y al final todo multiplicado por la tangente del ángulo de fricción. Ahora calculamos el momento resistente. Que el momento resistente debería ser igual a la fuerza resistente o la fricción por el radio. El momento resistente es igual a la cohesión por la longitud de la dóvela más el peso por el coseno del ángulo de fricción menos la presión de poros por la longitud de dóvela por tangente, y todo eso multiplicado por el radio. Finalmente se determina el factor de seguridad dividiendo el momento resistente y el momento actuante.
Factor de seguridad, como sabemos, fórmula momento resistente entre momento actuante. Reemplazamos los valores anteriores y ahí nos queda que la cohesión por la longitud de ola más el peso por el coseno del ángulo de fricción menos la presión de poros por la longitud de ola. Por la tangente, todo eso multiplicado por el radio, sobre el momento actuante, que es igual al peso por el radio y el seno del ángulo. Como vemos, está multiplicado, así que podemos eliminar el radio. Y finalmente, obtenemos la ecuación de Frobenius, o la ecuación ordinaria, que vendría a ser igual a la cohesión por la longitud de dobla, más el peso por el coseno del ángulo de fricción, menos la presión de poros por la longitud de dobla, por la tangente del ángulo de fricción, todo sobre el peso por el seno del ángulo de fricción. Y así concluiríamos este método. Gracias. El método de Spencer. Este método se basa en la suposición de que la fuerza entre las dovelas, sean como son paralelas unas con otras, tengan el mismo grado de inclinación. Por lo tanto, se van a plantear dos ecuaciones, la ecuación de equilibrio de fuerzas y la ecuación de equilibrio de momentos. Vamos a poder observar la figura en la cual hemos puesto todas las fuerzas encontradas en esa dovela. Primero vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas verticales, la cual es igual a 0. Por lo tanto tenemos T menos el T más el delta T menos el peso más N coseno del ángulo más S seno del ángulo menos el RL seno de tita más RR seno de tita, todo esto igual a 0. Para esta ecuación lo que vamos a despejar va a ser el peso y el delta tita. Por lo tanto vamos a tener que n coseno de alfa más s seno de alfa menos r l seno de tita más r l seno de tita va a ser igual al peso más el delta t. De esta ecuación lo que vamos a hacer es despejar el n. El n va a ser igual al peso más delta t menos s por seno del ángulo más rl seno de tita menos rr seno de tita entre el coseno de alfa. En el método de Spencer lo que vamos a ver es el factor de seguridad, por lo tanto tendremos la siguiente ecuación. El factor de seguridad va a ser igual a la fuerza cortante entre el S. Por lo tanto, despejando la fuerza cortante me va a dar igual al factor de seguridad por S. Trabajando la ecuación de Coulomb, la cual estamos asumiendo en un caso donde existen poros, tendremos que el esfuerzo cortante es igual a C más el esfuerzo vertical por la tangente de phi. El esfuerzo de corte va a ser igual a C más el esfuerzo vertical menos la presión de poros por la tangente de phi. Esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar. Reemplazando el valor del esfuerzo cortante hallado anteriormente, que es el factor de seguridad por el S, este va a ser igual al C por el delta L más N menos la presión de poros por el delta L por la tangente de phi. A esta ecuación le vamos a poner el número, vamos a ubicarlo como el número 1, ecuación número 1. Reemplazando el valor de n en la ecuación número 1, tendremos que el factor de seguridad por S va a ser igual al C delta L más, todo eso en paréntesis, el peso más el delta T menos el S seno de alfa más RL seno de tita menos RR seno de tita, todo eso entre el coseno de alfa menos la presión de poros por el delta L y todo eso multiplicado por la tangente de phi. Resolviendo esta ecuación tendremos que el factor de seguridad por S va a ser igual a la misma expresión, solo que en este caso multiplicaremos la tangente de t por cada valor. El factor de seguridad por S me va a dar igual al C por el delta L más el peso entre el coseno de alfa por la tangente de phi, más la tangente más el delta T entre el coseno de alfa
por el S tangente de alfa tangente de phi más el RL tangente de alfa tangente de phi menos el RR tangente de alfa tangente de phi. Hallando y resolviendo toda esta expresión, vamos a tener la ecuación número 2, que es la siguiente. Si es que podemos observar en la dovela, tenemos el ángulo alfa y dos direcciones, las cuales nos dan la base y el delta L. Si sacamos el coseno de ese ángulo, me va a dar igual a la base entre el delta L. Esta expresión la determinamos en el factor de seguridad, en la ecuación hallada. Por lo tanto, el factor de seguridad ahora tendrá el valor de C por el delta L más el peso entre el coseno de alfa por la tangente de phi más el delta T entre el coseno de alfa más tangente de alfa tangente de phi, todo eso menos el S más el RL menos el RR menos la presión de poros por el delta L por tangente de phi, todo eso entre S. Despejando y resolviendo los siguientes valores, tendremos que el factor de seguridad va a ser igual al C por el B entre el coseno de alfa más el peso entre el coseno de alfa por la tangente de phi más la expresión que es XR menos el XL, que vendría a ser el delta T, entre el coseno de alfa más la tangente de alfa por la tangente de phi, todo eso menos el S menos el RL menos el RR, todo eso multiplicado por la presión de poros por B entre el coseno de alfa por la tangente de phi, todo eso entre el S. Una vez hallada esta expresión, vamos a proceder a hallar la sumatoria de fuerzas respecto a la horizontal. Sumatoria de fuerzas respecto a la horizontal igual 0. Por lo tanto, tendremos la siguiente expresión: E menos paréntesis E más el delta E más N seno de alfa más S coseno de alfa más el RL coseno de alfa menos el RR coseno de alfa, todo eso igual a 0. Lo que procederemos a hacer es despejar el delta E. Por lo tanto, nos quedará la siguiente expresión: delta E es igual al N seno de alfa más el S coseno de alfa más el RL coseno de alfa menos el RR coseno de alfa. Ahora procederemos a reemplazar el valor de N. Una vez reemplazado el valor de N, tendremos la siguiente expresión: N por seno de alfa más S coseno de alfa más RL coseno de alfa menos RR coseno de alfa es igual a la diferencial de E. Reemplazando los siguientes valores hallados anteriormente a esta nueva expresión, vamos a tener que el delta E es igual al peso más el delta T menos S por el seno de alfa más RL seno de tita menos RR seno de tita, todo eso entre el coseno de alfa por seno de alfa más el SS coseno de alfa. Y por último, la expresión final y hallada para lo que es el método de Spencer sería el siguiente: el ER menos el EL va a ser igual al peso menos el XR menos el XL menos el S seno de alfa más RL seno de tita menos RR seno de tita, todo eso entre el coseno de alfa y multiplicado por el seno de alfa más el S coseno de alfa. Ahora procederemos a desarrollar el método de Jambu. El método de Jambu es un método general de cortes realizada en la base del equilibrio límite. Debe satisfacer el equilibrio de fuerzas y momentos actuando en bloques individuales. El único que no satisface es el momento de equilibrio en el último bloque superior. Los bloques son creados dividiendo el suelo sobre la superficie terrestre, dividiendo en planos. Las fuerzas actuando en bloques individuales se muestran en la siguiente figura. Como vemos, el método de Jambu divide en bloques. Como se observa en la imagen, hay varias variables, y ahora daremos el significado de cada una de ellas. W sub i
Peso del bloque incluyendo el material de sobrecarga que tenga el carácter de peso, incluyendo la influencia del coeficiente vertical de sismo. N sub I, fuerza normal en la superficie del deslizamiento. T sub I, fuerza de corte en la superficie del deslizamiento. E sub I y E sub I más 1, fuerzas ejercidas por cuerpos vecinos inclinados del plano horizontal por el ángulo delta sub I y el delta sub I más 1 y hacen de la altura Z sub I. F sub XI, otras fuerzas horizontales y verticales actuando en el bloque. M1 sub I, momento desde las fuerzas, fuerza X sub I y fuerza Y sub I rotando sobre un punto M, el cual es el centro del segmento de la superficie. U sub I, presión de poro resultante del segmento que mencionamos anteriormente. Prosigamos. Los siguientes supuestos se introducen en el método Yanbu para calcular el límite de equilibrio de las fuerzas y momento de los bloques individuales. Los planos divididos entre bloques son siempre verticales. La línea de acción del bloque W sub I pasa por el centro del segmento de la superficie de deslizamiento, representada por el punto M. La fuerza normal actúa en el centro del segmento de la superficie de deslizamiento en el punto M. La posición de la fuerza actuando entre bloques se asume en la superficie de deslizamiento en el punto extremo como z igual a 0. La solución adopta la siguiente expresión. Aquí tenemos 5 ecuaciones. La ecuación 1 representa la relación entre los valores de la tensión efectiva y total de la fuerza normal actuando en la superficie de deslizamiento. La ecuación 2 corresponde a las condiciones Moore-Coulomb, representando la correlación entre la fuerza normal y la fuerza de corte en un segmento dado de la superficie de deslizamiento. La ecuación 3 representa la ecuación de la fuerza de equilibrio en dirección a la normal, al segmento en la superficie de deslizamiento. La ecuación 4 representa el equilibrio a lo largo del segmento en la superficie de deslizamiento, donde Fs es el factor de seguridad, el cual es utilizado para reducir los parámetros del suelo. La ecuación 5 corresponde a la ecuación de momento de equilibrio sobre el punto M, donde Y sub Gi es la coordenada vertical en el punto de aplicación del peso del bloque, y Y sub M es la coordenada vertical del punto M. Modificando la fuerza de equilibrio de la ecuación 3 y 4 que vimos anteriormente, se obtiene la siguiente fórmula, a la que llamaremos la ecuación número 6. Esta fórmula permite calcular todas las fuerzas. E sub 1, actuando entre los bloques para un valor dado de delta y el factor de seguridad. Esta solución asume que en el origen de la superficie de deslizamiento, el valor de E es conocido, e igual a E sub 1, que es igual a 0. La fórmula para calcular el ángulo delta sub 1 proviene de la ecuación de equilibrio. Y esta proviene de la ecuación 5 que vimos anteriormente en la posición anterior. Y esta es la ecuación. Delta sub I más 1, que es igual al cotangente por D2 por Z de I sub más 1 sobre B1 más tangente de delta sub 1 menos el del coseno de E por el coseno de delta y así concluimos con esta ecuación. El factor de seguridad es determinado empleando el siguiente proceso de interacción. Los valores iniciales de los ángulos se establece como delta sub I1, que es igual a 0, y las posiciones z sub I aproximadamente a un tercio de la altura de la interfaz. El factor de seguridad para un valor de delta sub I dado surge de la ecuación 6, que vimos anteriormente, mientras se asume que el valor de n sub n más 1 es igual a 0, en el extremo de la superficie de deslizamiento. Los valores de delta sub I son proporcionados por la ecuación 7, utilizando valores de E determinados en el paso previo. Finalmente, obtenemos que por este método el factor de seguridad va a ser igual a la tangente del ángulo de fricción inicial por la tangente de delta sub I más 1 menos el ángulo sub I. Bueno, y así concluimos este método. You done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out.